Se dice que el control es la mayor ilusión de todas. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han construido reinos, trazado mares y buscado conocimientos, creyendo que podían tener sus destinos en sus propias manos. Sin embargo, una y otra vez, la vida demuestra que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, momentos en los que el suelo bajo nuestros pies cede y nos queda una opción: aferrarnos más fuerte al control o dejarlo ir. Considere la historia de un marinero náufrago, aferrándose desesperadamente a un trozo de madera flotante en un mar sacudido por una tormenta. Aunque está exhausto, teme dejarse ir, incapaz de confiar en que el océano lo llevará a un lugar seguro. ¿Cuántos de nosotros somos como este marinero, aferrándonos firmemente a la falsa seguridad del control mientras nos resistimos al llamado a rendirnos y confiar en algo más grande? Este llamado a dejar ir y saber que Dios es Dios no es un acto pasivo de resignación, sino una elección activa de confiar en el Creador del universo. Es a la vez aterrador y liberador, misterioso pero transformador. Pero, ¿qué significa realmente dejar ir y cómo vivimos esta profunda verdad? Viajemos juntos a través de historias, reflexiones y sabiduría eterna para descubrir el misterio y el poder de confiar plenamente en Dios. Desde los albores de la creación, la humanidad ha estado cautivada por la búsqueda del control, una ilusión tentadora que promete seguridad y orden pero que genera agitación y desorden. El primer acto de desafío en el jardín del Edén nació de este deseo. Adán y Eva, tentados por el engaño de la serpiente, alcanzaron el fruto prohibido. Este momento fue más que desobediencia, fue un rechazo de la confianza en el plan perfecto de Dios. Creían que al aprovechar el fruto, podrían tomar el control de su destino, saliendo del alineamiento divino hacia la sombra de su propia voluntad. Esta narrativa no es simplemente una historia de fracaso antiguo, es un reflejo de la condición humana. Incrustado en cada corazón hay un anhelo de dominar los resultados de la vida. Este anhelo se manifiesta de innumerables maneras: horarios meticulosamente estructurados, metas meticulosamente elaboradas y planes intrincados diseñados para protegernos de la incertidumbre. Sin embargo, la realidad sigue siendo innegable: el control es un espejismo. No importa cuán cuidadosamente orquestemos nuestras vidas, los impredecibles vientos de cambio inevitablemente perturban nuestros planes mejor trazados. Consideremos las formas en que la humanidad busca incansablemente el control. Desde la infancia, se nos enseña a hacernos cargo de nuestras decisiones, a planificar el futuro y a construir vidas seguras y predecibles. Elaboramos estrategias para evitar el dolor, asegurar la riqueza y cultivar la comodidad. Sin embargo, paradójicamente, cuanto más nos esforzamos por lograr el control, más frágiles se vuelven nuestros planes. Un diagnóstico inesperado, una pérdida repentina o el colapso de un sueño largamente acariciado pueden destruir la fachada de seguridad en un instante. La Biblia aborda esta lucha universal con claridad penetrante en Proverbios 19:21, muchos son los planes en el corazón de una persona, pero es el propósito del Señor el que prevalece. Estas palabras resuenan a través del tiempo como un recordatorio de que, no importa cuán diligentemente planeemos o cuán desesperadamente nos aferremos, el control final pertenece solo a Dios. Esta es una verdad aleccionadora, pero también liberadora. Nos llama a liberarnos de la carga de microgestionar nuestras vidas y abrazar la soberanía del Creador. ¿Pero por qué es tan seductora la ilusión de control? Ofrece una falsa sensación de seguridad, susurrando que si nos esforzamos más, pensamos más inteligentemente o planificamos más, podemos evitar las incertidumbres de la vida. Esta ilusión se vuelve tirana y nos esclaviza a una ansiedad sin fin. ¿Qué pasa si las cosas van mal? ¿Qué pasa si nuestros esfuerzos fracasan? ¿Qué pasa si perdemos lo que apreciamos?
El peso de estas preguntas puede paralizarnos, robándonos el gozo y la paz que Dios desea para sus hijos. Las Escrituras revelan la inutilidad de esta mentalidad. En Santiago 4, 13-14, se nos advierte contra la arrogancia de asumir control sobre el futuro. Ahora escuchen, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año. Haremos negocios y ganaremos dinero. Vaya, ni siquiera saben lo que sucederá mañana. ¿Cuál es tu vida? Eres una niebla que aparece por un rato y luego se desvanece. Estas palabras desmantelan la falsa confianza que depositamos en nuestros propios planes y nos llaman a reconocer humildemente nuestra dependencia de Dios. Dejar el control no es fácil. Requiere renunciar a nuestro orgullo y confiar en algo más grande que nosotros mismos. Esta rendición puede parecer una pérdida, como si renunciar al control significara resignarse al caos. Sin embargo, paradójicamente, es al dejar ir que encontramos la verdadera paz. Cuando soltamos las riendas de nuestra vida, dejamos espacio para que el Espíritu de Dios nos guíe. En momentos de rendición, a menudo enfrentamos una lucha profunda. Nuestra naturaleza humana se resiste a ceder a la voluntad de Dios, por temor a que sus planes no se alineen con nuestros deseos. Sin embargo, la Biblia nos asegura que los planes de Dios siempre son para nuestro bien supremo. En Jeremías 29:11, el Señor declara, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes para prosperaros y no para haceros daño, planes para daros esperanza y un futuro. Confiar en estas palabras requiere fe, una fe que reconoce nuestra comprensión limitada y descansa en la infinita sabiduría de Dios. Cuando nos alejamos de nuestra necesidad de controlar, comenzamos a ver la belleza de la soberanía de Dios. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55, 8-9. Lo que puede parecernos un caos es, en realidad, el intrincado tejido del plan perfecto de Dios. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos 8:28 que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Esta verdad nos invita a renunciar a nuestros miedos y descansar con la seguridad de que Dios tiene el control, incluso cuando la vida se siente incierta. La ilusión de control es poderosa, pero palidece en comparación con la realidad de la soberanía de Dios. Dejar el control no es darse por vencido, es confiar en aquel que mantiene todas las cosas juntas. Es reconocer que nuestra perspectiva es limitada, mientras que la perspectiva de Dios es eterna. Es aceptar la verdad de que nuestros planes, por muy bien intencionados que sean, son frágiles, pero los planes de Dios son inquebrantables. En el Salmo 46:10 se nos invita a estar quietos y sabed que yo soy Dios. Este versículo no es simplemente un llamado a la tranquilidad, es un llamado a rendirse. Es una invitación a dejar nuestro esfuerzo y descansar sabiendo que Dios tiene el control. Estar quieto es cesar nuestros esfuerzos frenéticos por controlar lo incontrolable y depositar nuestra confianza en aquel que reina sobre todo. Dejar ir la ilusión de control es un viaje que comienza con humildad y termina en paz. No es una decisión única sino una elección diaria de confiar en Dios en cada circunstancia. En el camino, encontraremos momentos de duda y miedo, pero esos momentos son oportunidades para profundizar nuestra fe. Al entregar nuestros planes a Dios, descubrimos una libertad que solo se puede encontrar en Él. En esta entrega encontramos la paradoja de la fe, que perdiendo el control lo ganamos todo. Obtenemos la seguridad de la presencia de Dios, el consuelo de su guía y el gozo de su paz. La ilusión de control puede prometer seguridad, pero solo dejándolo ir es como realmente la encontramos.
Porque cuando soltamos nuestras vidas, las ponemos en manos de aquel que es capaz de hacer muchísimo más de lo que pedimos o imaginamos, Efesios 3:20. Y entonces, la pregunta sigue siendo, ¿te aferrarás a la ilusión o la dejarás ir y confiarás en la realidad de la soberanía de Dios? La elección es tuya, pero la invitación es clara. Déjate llevar y reconoce que Él es Dios. El Salmo 46 horas y 10 minutos susurra una verdad tan profunda que parece resonar en los pasillos de la historia humana: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esta no es una sugerencia amable ni un sentimiento reconfortante, es un mandato divino, envuelto en misterio y propósito. Quédate quieto es liberar, dar un paso atrás y reconocer la soberanía de aquel que tiene el universo en sus manos. ¿Pero qué significa realmente rendirse de esta manera? ¿Qué misterios se revelan cuando abrazamos la quietud y dejamos de lado la lucha? Imagínese estar junto a los israelitas a orillas del Mar Rojo. El aire está cargado del sonido del miedo, una nación entera acorralada, su libertad aparentemente aplastada bajo las ruedas de los carros del faraón que se acercan. El vasto mar se extiende interminablemente ante ellos, una barrera tan infranqueable como su propia desesperación. En ese momento de absoluta impotencia, Moisés alza su voz por encima del caos: el Señor peleará por vosotros, solo necesitas estar quieto. Éxodo 14:14. La quietud no era su instinto. El miedo les dijo que huyeran, la ira los tentó a luchar y la desesperación les susurró que se rindieran. Sin embargo, en ese momento crucial, su rendición se convirtió en la llave que abrió un milagro. Las aguas se separaron, formando muros de protección a ambos lados, y el camino hacia la libertad apareció donde momentos antes no había ninguno. Este acto de entrega, de estar quieto, reveló algo extraordinario acerca de Dios. No era simplemente una deidad distante, sino un liberador, un protector y aquel que hace maravillas frente a la imposibilidad humana. El llamado a estar quietos no es una orden a la inactividad, sino una invitación a la confianza. Requiere dejar de lado la necesidad de controlar, planificar y forzar resultados por pura voluntad. Esta rendición, sin embargo, no es fácil. La naturaleza humana se aferra al control y cree que si nos esforzamos más o pensamos más inteligentemente, podemos gestionar el caos que nos rodea. Sin embargo, el llamado de Dios a la quietud nos pide que abandonemos esta ilusión. Nos pide que acallemos el ruido del miedo y la ansiedad y que dejemos espacio para su presencia. Pero la quietud es más que un estado físico. Es una postura del corazón. Estar quieto es dejar de esforzarse, no solo exteriormente sino también interiormente. Significa silenciar las voces de la duda, los implacables interrogantes que plagan la mente y el diálogo interno que cuestiona la capacidad de Dios para intervenir. La quietud exige fe, una entrega tan completa que se siente como saltar de un saliente hacia lo desconocido, confiando en que los brazos de Dios te atraparán. Considere la profunda conexión entre la quietud y el conocimiento. Salmo 46 horas y 10 minutos no dice simplemente, quédate quieto. Agrega, y sepan que yo soy Dios. En la quietud no nos quedamos en el vacío. Estamos invitados a una conciencia más profunda de quién es Dios. El acto de dejar ir se convierte en la puerta a la revelación. Cuando soltamos el control, nuestros ojos se abren para ver a Dios tal como es realmente, majestuoso, todopoderoso, pero íntimamente cercano. La historia y las escrituras están repletas de ejemplos de esta verdad. Piense en Gedeón, enfrentándose a un vasto ejército enemigo con solo 300 hombres. La lógica habría exigido refuerzos, mejores armas o incluso una retirada. Pero Dios le ordenó que confiara en una estrategia divina, una antorcha, una vasija y un grito. En obediencia,
Gedeón abandonó el razonamiento humano y el resultado fue una victoria resonante que no dejó dudas de la mano de Dios. O consideremos a Elías en el monte Carmelo, frente a los profetas de Baal. Hizo una oración sencilla y tranquila, confiando en que Dios se revelaría, y el fuego del cielo consumió el sacrificio. En cada uno de esos momentos, la rendición condujo a una revelación del carácter y el poder de Dios. La quietud, entonces, no es pasividad sino expectación. Es la calma antes de la tormenta de la acción de Dios. Cuando dejamos de esforzarnos, creamos espacio para que Dios se mueva, actúe de maneras que sobrepasan la comprensión humana. Es en esta quietud que descubrimos la plenitud de su carácter, no solo como libertador y protector sino como un padre amoroso que está profundamente involucrado en las vidas de sus hijos. Este misterio de entrega se extiende más allá de los momentos milagrosos de liberación. Toca el núcleo mismo de nuestra vida diaria. ¿Con qué frecuencia nos encontramos atrapados en la incesante marea del ajetreo, con el corazón abrumado por las cargas del mundo? El ruido de la vida moderna ahoga el susurro de Dios y el ritmo frenético deja poco espacio para la quietud. Sin embargo, es precisamente en estos momentos de caos cuando la invitación de Dios se vuelve más urgente: quédate quieto. Conóceme. La quietud requiere intencionalidad. Exige reservar tiempo para buscar a Dios en oración, meditar en su palabra y escuchar su voz. Esta no es una espera pasiva sino una búsqueda activa de su presencia. Es en estos momentos de rendición que los muros de la preocupación comienzan a desmoronarse, reemplazados por la seguridad de que Dios tiene el control. Pero la rendición no es gratuita. Dejar ir es renunciar a la ilusión de autosuficiencia. Es admitir que no somos los dueños de nuestro destino ni los arquitectos de nuestro futuro. Esta admisión puede resultar humillante e incluso dolorosa. Sin embargo, en esta humildad reside la clave para conocer a Dios más profundamente. Al soltarnos, le damos espacio para que Él revele sus planes, sus propósitos y su amor abrumador. La belleza de la quietud es que abre la puerta a la transformación. Cuando dejamos de esforzarnos y descansamos en la presencia de Dios, somos transformados. Nuestros miedos dan paso a la paz, nuestras dudas a la confianza y nuestras cargas a la ingravidez de su gracia. Esta transformación no siempre es inmediata, pero sí inevitable. Cuanto más nos rendimos, más llegamos a conocer las profundidades de la fidelidad de Dios. Los israelitas en el Mar Rojo, los 300 de Gedeón y Elías en el Monte Carmelo, cada historia es un testimonio del poder de la rendición. Sin embargo, estas historias no son solo historia antigua, son recordatorios vivientes de que el mismo Dios que luchó por ellos lucha por nosotros. Su mandamiento de estar quietos es tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Es un llamado a dar un paso atrás, a dejarse llevar y a ser testigos de su gloria en formas que desafían toda explicación. Estar quieto y saber que yo soy Dios es a la vez un desafío y una promesa. Es un desafío a nuestro instinto humano de controlar, esforzarnos y arreglar. Pero también es una promesa de que cuando nos rendimos, encontraremos la plenitud del carácter de Dios. Veremos su poder, su amor y su fidelidad en formas que nos dejarán asombrados. En la quietud encontramos no solo la ausencia de ruido sino la presencia de Dios, una presencia que transforma, restaura y redime. A lo largo de la historia de la humanidad, la lucha por el control ha sido un tema recurrente, un intento desesperado y a menudo inútil de aferrarse a la certeza y la seguridad. Pero, ¿cuál es el costo de aguantar cuando Dios mismo nos llama a soltar nuestro control y confiar en su soberanía? La Biblia ofrece una respuesta aleccionadora, llena de vívidas historias de quienes se aferraron a sus planes, sus miedos y sus deseos, solo para enfrentar consecuencias devastadoras. Considere la historia del rey Saúl.
Su vida es una advertencia sobre lo que sucede cuando la voluntad humana se niega a ceder al mandato divino. La caída de Saúl no fue un colapso instantáneo, fue el lento desmoronamiento de un hombre decidido a mantener el control a toda costa. Dios había elegido a Saúl como el primer rey de Israel, bendiciéndolo con autoridad y responsabilidad. Sin embargo, a medida que crecía el peso del liderazgo, la fe de Saúl en Dios flaqueaba. En un momento fatídico, a Saúl se le ordenó esperar a que el profeta Samuel ofreciera un sacrificio antes de ir a la batalla. Pero a medida que las horas pasaban y Samuel se demoraba, el miedo comenzó a apoderarse del corazón de Saúl. En lugar de confiar en los tiempos de Dios, Saúl actuó por su cuenta. Él mismo realizó el sacrificio, desobedeciendo directamente el mandato de Dios. Este acto de desafío puso en marcha una cadena de acontecimientos que, en última instancia, llevaron a su rechazo como rey. ¿Qué impulsó a Saúl a tomar esta decisión? Fue el costo de aguantar, el costo de aferrarse al control y permitir que el miedo dictara sus acciones. La negativa de Saúl a dejarlo ir reveló una verdad más profunda sobre la condición humana. A menudo estamos más dispuestos a confiar en nuestro propio juicio defectuoso que en la perfecta sabiduría de Dios. Pero esta elección tiene un precio. Para Saúl, fue la pérdida de su reino, su legado y, en última instancia, su paz. El costo de resistir no se limita a los reyes antiguos. Es una carga que sigue pesando sobre innumerables vidas hoy en día. En nuestra incesante búsqueda de certeza, nos aferramos con fuerza a nuestros planes, nuestras posesiones e incluso nuestro dolor, con la esperanza de forjar alguna apariencia de control. Sin embargo, cuanto más nos aferramos, más perdemos. Como arena que se desliza entre nuestros dedos, cuanto más nos aferramos, más esquiva se vuelve la paz. Este esfuerzo incesante tiene consecuencias tanto espirituales como emocionales. Aferrarse al control a menudo conduce a la frustración, ya que la vida rara vez se desarrolla según nuestras expectativas. La Biblia nos recuerda en Proverbios 16:9, en el corazón el hombre planea su rumbo, pero el Señor fija sus pasos. Sin embargo, ¿con qué frecuencia nos resistimos a esta verdad? En lugar de rendirnos a aquel que lo sabe todo, luchamos contra la corriente, agotándonos en el proceso. La ansiedad también es una compañera frecuente de quienes se niegan a dejarse ir. La necesidad de predecir y controlar cada resultado crea un ciclo de preocupación y miedo. Jesús abordó esta misma lucha en Mateo 6:27, preguntando, ¿puede alguno de vosotros, con solo preocuparse, añadir una sola hora a su vida? La pregunta atraviesa la ilusión de control, revelando su inutilidad. Luego está el agotamiento, el resultado inevitable de llevar cargas que nunca debimos soportar. Imagínese un puño cerrado, apretando con tanta fuerza que el acto mismo se convierte en una fuente de dolor. Esta es la imagen de un alma que lucha con sus propias fuerzas, negándose a entregar sus cargas a Dios. Sin embargo, Jesús ofrece una mejor manera. En Mateo 11:28-30, Él extiende una invitación gentil pero poderosa. Venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Para mí el yugo es fácil y mi carga es ligera. Esta promesa de descanso no es un mero escape de los desafíos de la vida, sino un intercambio divino. Cuando soltamos nuestras garras y ponemos nuestra confianza en Jesús, cambiamos nuestras pesadas cargas por su yugo ligero. El costo de aguantar no es rival para la paz y la libertad que se obtienen al rendirse al cuidado de Dios. ¿Pero qué nos impide dejarlo ir? A menudo es miedo, miedo a lo desconocido, miedo a perder el control y miedo a confiar en algo más grande que nosotros mismos.
Al igual que los israelitas en el desierto, anhelamos la seguridad de Egipto incluso cuando Dios nos guía hacia la tierra prometida. Nos aferramos a lo que nos es familiar, incluso cuando nos esclaviza, porque el camino de la fe requiere que caminemos por confianza y no por vista. La historia del joven rico en Mateo 19, 16-22 es un ejemplo conmovedor de esta lucha. Este hombre lo tenía todo: riqueza, estatus y el deseo de seguir a Dios. Sin embargo, cuando Jesús le pidió que dejara sus riquezas y lo siguiera, el hombre se alejó triste. Sus posesiones no eran solo materiales, representaban su sentido de control y seguridad. Al aferrarse, perdió la oportunidad de experimentar la mayor recompensa de caminar con Jesús. Entonces, ¿cuál es el verdadero coste de aguantar? Es la pérdida de la vida abundante que Dios desea para nosotros. Es la pérdida de la paz, la alegría y el descanso. Es la oportunidad perdida de presenciar el poder de Dios obrando en nuestras vidas cuando le entregamos nuestros planes. El acto de dejar ir no se trata de darse por vencido, se trata de entregarse a aquel que tiene el universo en sus manos. En los tranquilos momentos de reflexión, considera esto: ¿a qué te aferras hoy? ¿Es miedo, orgullo o necesidad de controlar? Sea lo que sea, debes saber esto: las manos de Dios son más capaces que las nuestras. El costo de aguantar es demasiado alto cuando la recompensa de dejarlo ir es mucho mayor. Existe una paradoja en el viaje espiritual: para encontrar la libertad, primero hay que dejarse ir. El mundo nos enseña a luchar por el control, a aferrarnos firmemente a nuestros planes y deseos, pero la Biblia susurra una verdad profunda: la verdadera libertad no se descubre en el esfuerzo sino en la rendición. Dejar ir y saber que Dios es entrar en un reino de paz y libertad que ningún poder terrenal puede proporcionar. Es un acto de fe que trasciende la comprensión humana, una renuncia silenciosa a las cargas que nunca debimos soportar. Desde el momento en que respiramos por primera vez, el mundo nos impone la expectativa de controlar, arreglar y esforzarnos. Se nos enseña a creer que nuestra felicidad, seguridad y éxito dependen enteramente de nuestros esfuerzos. Pero ¿qué pasa cuando nuestras fuerzas fallan? ¿Qué sucede cuando el peso de la vida se vuelve demasiado pesado para soportarlo? Estas preguntas atormentan al alma cansada, pero también apuntan hacia una verdad misteriosa: nunca debimos cargar con tal peso. La Biblia nos recuerda una y otra vez que Dios es soberano. El Salmo 46 horas y 10 minutos declara: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Esto no es simplemente una invitación al silencio sino un llamado a la rendición. Estar quieto es dejar de esforzarse, dejar ir la ilusión de control y descansar en el conocimiento de que Dios es quien dice ser: fiel, poderoso y bueno. El viaje de Ana, relatado en 1 Samuel, es una de las ilustraciones más conmovedoras de la libertad que se encuentra en la rendición. Ana anhelaba tener un hijo, pero su útero seguía siendo estéril. Año tras año, cargó con el peso de los deseos incumplidos y su angustia crecía a cada momento. Las expectativas de la sociedad agravaron su dolor, e incluso aquellos más cercanos a ella malinterpretaron su dolor. En su desesperación, Ana recurrió al único que realmente podía soportar su carga: Dios. Ella derramó su alma ante él, no con palabras calculadas sino con honestidad cruda y sin filtros. Su oración fue un acto de rendición. Ella renunció a su anhelo más profundo, prometiendo que si Dios la bendecía con un hijo, lo dedicaría enteramente al Señor. Es importante señalar que las circunstancias de Hannah no cambiaron de inmediato. Cuando se levantó de su oración, su vientre aún era estéril y su vida aún estaba marcada por preguntas sin respuesta. Sin embargo, algo extraordinario había sucedido: la paz había entrado en su corazón.
Al entregar sus deseos a Dios, encontró la libertad. Ya no soportaba sola el peso, lo confió al Dios que tiene todas las cosas en sus manos. La historia de Ana nos enseña que la entrega no es el final sino el comienzo de un viaje divino. En el momento perfecto de Dios, concibió y dio a luz a Samuel, un niño que crecería hasta convertirse en uno de los más grandes profetas de Israel. Pero el milagro del nacimiento de Samuel no fue simplemente el cumplimiento del anhelo de Ana, fue el desarrollo del plan mayor de Dios. Mediante la rendición de Ana, Dios produjo un líder que moldearía el destino de una nación. Este es el misterio de la entrega. Cuando dejamos ir, Dios comienza a obrar de maneras que exceden nuestro entendimiento. Es al renunciar a nuestros planes que se revelan sus propósitos. Sin embargo, la rendición requiere confianza, confianza en los tiempos de Dios, confianza en su carácter y confianza en su capacidad para hacer mucho más de lo que podemos pedir o imaginar. Efesios 3:20. Entregarse a Dios no es un acto pasivo, es una decisión activa confiarle a Él cada aspecto de nuestras vidas. Es una elección liberarnos del miedo, la ansiedad y el control, creyendo que Él está dispuesto y es capaz de llevar nuestras cargas. Este acto de fe abre la puerta a la libertad de saber que no estamos solos, que no tenemos que navegar las complejidades de la vida por nuestras propias fuerzas. Considere las palabras de Jesús en Mateo 11, 28-30, Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta invitación es un profundo recordatorio de que rendirse no se trata de darse por vencido, se trata de entregarnos, de poner nuestras cargas en las manos de aquel que puede soportarlas. Cuando nos rendimos a Dios, entramos en la libertad de la confianza. Esta confianza no es ciega ni ingenua, está arraigada en el carácter inmutable de Dios. Él es fiel a sus promesas, firme en su amor y soberano sobre toda la creación. Confiar en Él no significa que siempre entenderemos sus caminos, pero sí significa que podemos descansar en su bondad. La libertad que se encuentra en la rendición no es la ausencia de desafíos o dificultades. Más bien, es la presencia de paz en medio de las tormentas de la vida. Es la seguridad de que Dios está obrando todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Romanos 8:28. Esta libertad nos permite vivir con las manos abiertas, dispuestos a recibir lo que Dios tiene para nosotros y dispuestos a liberar lo que Él nos pide que dejemos ir. La rendición no es un evento único, es un acto diario de fe. Cada día presenta nuevas oportunidades para dejar de lado nuestros propios deseos y confiar en el plan de Dios. Este viaje requiere humildad, porque la entrega reconoce nuestra dependencia de Dios. También requiere valentía, ya que a menudo implica dar un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, a medida que recorremos este camino, descubrimos una libertad que el mundo no puede ofrecer, una libertad arraigada en la verdad inquebrantable de que Dios es Dios. La historia de Ana nos invita a considerar nuestras propias vidas. ¿Qué cargas llevamos que Dios nos pide que liberemos? ¿A qué deseos, miedos o planes nos aferramos que necesitan ser puestos en sus manos? La invitación a rendirse no es un llamado a la debilidad sino un llamado a la fortaleza, una fortaleza que proviene de saber que estamos sostenidos por aquel que creó los cielos y la tierra. Dejar ir y saber que Dios es abrazar una libertad que desafía la comprensión humana. Es entrar en una relación con el Creador que transforma cada aspecto de nuestras vidas. Es confiar en que sus planes son más elevados que los nuestros y que sus propósitos siempre prevalecerán. En la entrega, encontramos no solo la libertad sino también la plenitud de vida que Dios quiere para nosotros.
La historia de Hannah es un recordatorio de que el acto de dejar ir no es el final sino el comienzo. Es el punto de partida de un viaje que conduce a la paz, la alegría y una comprensión más profunda de quién es Dios. La pregunta sigue siendo, ¿aceptaremos la invitación? ¿Elegiremos dejarnos llevar y dar un paso hacia la libertad que solo Dios puede proporcionar? Existe un momento, una encrucijada del alma, donde el acto de entrega se convierte en la puerta de entrada a una revelación divina. Esta es la esencia de conocer verdaderamente a Dios a través de la confianza, un viaje que trasciende el mero reconocimiento intelectual y profundiza en las profundidades de experimentar su presencia. Es aquí, en el acto silencioso de dejar ir, que Dios se revela no como un concepto abstracto o una deidad distante, sino como el proveedor fiel, el sanador gentil y el rey soberano que reina sobre todo. ¿Qué significa entregarse a Dios? No es una renuncia pasiva, ni tampoco un abandono de responsabilidad. Más bien, es una elección deliberada de soltar nuestro férreo control, soltar las riendas del miedo y la incertidumbre y poner nuestra confianza totalmente en Él. Este acto de entrega conlleva un misterio sagrado. ¿Cómo puede el dejar ir conducir a un mayor conocimiento? ¿Cómo puede revelar la naturaleza misma de Dios la renuncia al control? La historia de Job ofrece una visión de este misterio. Job, un hombre de gran fe y justicia, se encontró sumergido en las profundidades del sufrimiento. Lo perdió todo, su riqueza, su familia, su salud. En medio de su angustia, Job luchó con la cuestión del propósito y la justicia de Dios. Sus gritos resuenan a través del tiempo, tocando a todos los que alguna vez han cuestionado el significado de su dolor. Sin embargo, fue en la rendición de Job, su disposición a confiar en Dios incluso sin respuestas, que encontró lo divino de una manera que nunca antes había conocido. Cuando Job declaró, «Mis oídos habían oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te han visto», Job 42, 5, no estaba simplemente reconociendo la existencia de Dios. Estaba testimoniando de un momento transformador, una revelación que solo podía llegar a través del camino de la rendición. Su sufrimiento había sido un crisol que quemaba suposiciones y temores, dejando atrás una comprensión más profunda y clara de quién es Dios realmente. Uno de los aspectos más profundos de conocer a Dios a través de la confianza es experimentarlo como el proveedor fiel. Esta no es una promesa de abundancia material ni una garantía de comodidad, sino una profunda seguridad de que Dios ve, conoce y proporciona exactamente lo que necesitamos en cada etapa de la vida. Considere la historia de Abraham, quien enfrentó la prueba definitiva de confianza cuando Dios le pidió que sacrificara a su amado hijo, Isaac. El viaje de Abraham al monte Moría fue de rendición silenciosa. Paso a paso, caminó en obediencia, confiando en que Dios proveería. Y en el momento crítico, cuando Abraham levantó el cuchillo, Dios intervino, proporcionando un carnero para el sacrificio. Este profundo encuentro reveló a Dios como Jehová está enojado, el Señor que provee. Dejar de lado nuestros propios planes y deseos nos permite ver la provisión de Dios de maneras inesperadas. Cambia nuestra perspectiva del esfuerzo al descanso, de la escasez a la abundancia. Cuando liberamos nuestras preocupaciones y confiamos en su fidelidad, comenzamos a ver cómo Él orquesta cada detalle de nuestras vidas con precisión y cuidado. Confiar en Dios también revela su corazón como el gentil sanador. La vida está llena de heridas, algunas físicas, otras emocionales o espirituales. Estas heridas a menudo nos llevan a buscar el control, buscando protegernos de daños mayores. Sin embargo, es al liberar nuestras defensas e invitar a Dios a entrar en nuestro quebrantamiento que encontramos su poder sanador. En los Evangelios vemos a Jesús como la encarnación de este gentil sanador. Tocó a los leprosos, devolvió la vista a los ciegos y resucitó a los muertos.
Cada acto de curación requirió un elemento de confianza, la voluntad de dejar de lado las dudas y acercarse a Él. La mujer con flujo de sangre, por ejemplo, arriesgó todo para tocar el borde de su manto. Su confianza fue recibida con curación inmediata y la seguridad de su amor. Dejar ir nos permite experimentar la curación de Dios en formas que sobrepasan la comprensión humana. No siempre es la curación que esperamos, pero siempre es la curación que necesitamos. Al confiarle nuestro dolor, descubrimos su capacidad para restaurar no solo nuestros cuerpos sino también nuestros corazones y almas. Por encima de todo, dejar ir revela a Dios como el Rey soberano que reina sobre toda la creación. Confiar en Él es reconocer su autoridad, su sabiduría y su plan supremo para nuestras vidas. Es entregar nuestro entendimiento limitado y abrazar la verdad de que sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Isaías 55, 8-9. La soberanía de Dios suele ser más evidente en los momentos en que nos sentimos completamente impotentes. Es en estos momentos, cuando nuestros planes se desmoronan y nuestras fuerzas fallan, que somos invitados a ver la grandeza de su reinado. La historia de José es un testimonio poderoso de esta verdad. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José soportó años de dificultades e injusticia. Sin embargo, a pesar de todo, confió en la soberanía de Dios. Al final, la historia de José fue de redención, ya que ascendió a una posición de poder y pudo salvar a su familia durante una época de hambruna. Sus palabras a sus hermanos resumen el misterio de la soberanía de Dios. Tú pretendías hacerme daño, pero Dios lo quiso para bien. Génesis 50:20. Cuando dejamos de lado nuestra necesidad de controlar cada resultado, nos abrimos a la posibilidad de ver la mano soberana de Dios en acción. Puede que no siempre entendamos sus planes, pero podemos confiar en que son para nuestro bien supremo y su gloria. La recompensa final de dejarse llevar no es solo la paz o la libertad, sino un conocimiento más profundo e íntimo de Dios. Mucha gente sabe acerca de Dios. Es posible que hayan oído hablar de sus obras, hayan leído acerca de su carácter o incluso hayan sido testigos de su poder en las vidas de otros. Pero conocer verdaderamente a Dios es experimentarlo de una manera personal y transformadora. Dejar ir nos lleva del ámbito del conocimiento al ámbito del encuentro. Es una invitación a dar un paso hacia lo desconocido, a caminar por fe y no por vista, y a confiar en que Dios nos encontrará en medio de nuestra entrega. Es en este espacio sagrado donde llegamos a comprender su carácter, su amor y su poder de maneras que nunca podríamos imaginar. Al liberarnos de nuestros miedos, nuestros planes y nuestra necesidad de control, dejamos espacio para que Dios se revele. Y en esa revelación encontramos la mayor recompensa de todas, una relación más profunda con aquel que nos creó, nos ama y nos sostiene en la palma de su mano. Al final, dejar ir no es una pérdida sino una ganancia que supera con creces todo lo que este mundo puede ofrecer. Es la clave para desbloquear el misterio de la presencia de Dios en nuestras vidas y la puerta a una vida de paz, libertad y fe inquebrantable. Dejar ir no es fácil. Requiere fe, coraje y voluntad de confiar en lo invisible. Pero las recompensas son inconmensurables. Cuando nos soltamos, entramos en el misterio y la majestuosidad de los planes de Dios. Encontramos paz en medio del caos, fuerza en medio de la debilidad y alegría en medio de la incertidumbre. Entonces, a todos los que sienten el peso del control presionando pesadamente sobre sus hombros, escuchen este llamado: déjense llevar. Libera tu control sobre las cosas que no puedes controlar. Confía en aquel que hizo existir las estrellas y conoce cada detalle de tu vida. Estad quietos y sabed que Él es Dios. Este no es el final de tu historia, es el comienzo de un viaje hacia las profundidades de su amor y soberanía.
¿Te soltarás y darás el primer paso?